Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Punto de Vista. Hoy trabajaremos tres temas centrales: la reciente cumbre de los BRICS y sus implicaciones, la derechización en las elecciones globales y en América Latina, y también la campante y flagrante corrupción que aqueja a Colombia. Acompáñenos. El pasado mes de agosto de 2023 se realizó la cumbre número 15 de los BRICS. Los BRICS son una alianza comercial de 5 países cuyas economías emergentes se alían para poder fortalecer no solamente su crecimiento económico, sino el bienestar de sus ciudadanos. Es una economía que no está anclada o que no depende de los lineamientos de Occidente o de los intereses directos de los Estados Unidos. Durante la pandemia y aún después de la pandemia, los BRICS siguieron consolidándose como un punto de estrategia comercial en crecimiento, mucho más allá del G7, superando incluso el PIB del G7. Aún así, la guerra en Ucrania y las consecutivas sanciones que fueron imponiendo Estados Unidos y Occidente sobre Rusia y sobre China apalancaron aún más la necesidad de esta alianza comercial y consolidó aún más la alianza de los BRICS. Sumado a ello, tendremos que decir, la sumatoria de sanciones inhumanas impuestas sobre sociedades como Cuba y Venezuela, entre otras. Todo esto consolida la necesidad de estas alianzas que salgan del dominio y las directrices de Estados Unidos y de Occidente. Los BRICS se consolidan como la alianza económica potente en crecimiento y serán, según el Fondo Monetario Internacional, la economía más poderosa y consolidada para 2050. Escuchemos a los expertos. Escuchamos a John Gómez, que hace parte del grupo de trabajo Claxo y es un docente investigador universitario. John, ¿qué tendremos que decir frente a esta cumbre número 15 de los BRICS? Países que se agruparon como a contraofensiva de la dinámica unilateral, impositiva, hegemónica, vertical de los Estados Unidos y su agrupación homóloga en las dinámicas de economías metropolitanas con la agrupación del G7, la cual está conformada al día de hoy por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Para el año 2023, los BRICS han superado la participación económica mundial del grupo de los G7, de las economías metropolitanas. Estas economías emergentes al día de hoy agrupadas en los BRICS aportan aproximadamente el 31.5% del Producto Interno Bruto, mientras que el grupo del G7 tan solo aporta el 30.5%. John, se afirma que los BRICS aportan una nueva dinámica a la economía global. ¿En qué consiste esa nueva dinámica? Esta dinámica nueva, desde una dinámica de democratización, de multipolaridad, de mayor horizontalidad, ha generado que aproximadamente 40 países alrededor del mundo hayan manifestado su posibilidad o hayan presentado formalmente solicitudes sobre la adhesión a este grupo de los BRICS. En ese sentido, 40 han sido las solicitudes y formalmente se han allegado aproximadamente 23. Entre ellas se encuentran los países de Argentina, Irán, Bangladesh y Arabia Saudita, evidenciando una composición de diversidad cultural, religiosa, étnica y de igual manera del poder adquisitivo. No son un grupo de países con economías similares, sino es el conjunto de economías emergentes con diferentes dificultades, pero también con diferentes posibilidades de integración que permitiera solventar las problemáticas a nivel internacional, como son la desigualdad, el hambre, la pobreza, la violencia, el narcotráfico, entre otras. Y John, ¿cuáles serán esos ejes a desarrollar después de esta cumbre número 15 de los BRICS? Claramente, el grupo de los BRICS va a tener diferentes discusiones, entre ellas la lógica del comercio internacional
cómo se va a generar este tipo de integración y las instituciones que derivan de la integración en el momento, el grupo con mayor poder en el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entre estas instituciones encontramos al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que tiene como objetivo el desplazamiento de instituciones financieras internacionales surgidas de la posterior a la Segunda Guerra Mundial y que son subordinadas a los Estados Unidos y a sus directrices. Conocemos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con sus políticas de reajuste estructural, las cuales han generado en la realidad la imposibilidad de un desarrollo autónomo de nuestras poblaciones y la imposición de reformas de ajuste estructural que han posibilitado la privatización, el incremento de la desigualdad, el incremento de la pobreza y la perpetuación de la violencia en nuestros pueblos. En ese sentido, esta 15ª cumbre de los BRICS llena de anhelo y de esperanza a varios países del sur que piensan en una nueva forma de integración, una integración horizontal, democrática, participativa, en la cual la economía no tenga el objetivo de acumular, sino el objetivo de poder brindar un mayor futuro y un mejor futuro a la sociedad, claramente bajo las necesidades globales de sustentabilidad y sostenibilidad. Es de resaltar lo que afirmó Lula da Silva durante la cumbre número 15 de los BRICS, y es que el Fondo Monetario Internacional nunca ayudó a los países durante la crisis del 2008 y por el contrario, acrecentó la dependencia de los países, acentuando las dificultades sociales y humanas en inversión social ante la imposibilidad de invertir en asuntos sociales, educación, salud, empleo, por el pago de la deuda externa. Son condiciones que no pueden ser soportadas por las sociedades ni por los países. Es necesario que se fortalezcan otros ejes, otras estructuras y otras alianzas que respeten la autonomía de los pueblos. Es necesario que siga creciendo y fortaleciéndose los BRICS para que también crezca la autonomía estratégica de los pueblos. Una autonomía estratégica que también dependerá de cómo los bloques regionales se fortalecen para entrar a jugar un papel preponderante e importante en estas nuevas alianzas comerciales. Una parte esencial lo está haciendo África, pero le corresponderá a América Latina, a sus gobiernos, a sus pueblos, aliarse para entrar en estas lógicas como bloque. Solo así podrán ponerse condiciones y que esas condiciones redunde en el bienestar de los pueblos. En Italia, por ejemplo, la ultraderecha italiana ganó las elecciones regionales en Lazio y en Lombardía. La pérdida de poder político en ambas regiones supone un golpe importante dado su rol económico en estas regiones. En España, hace poco lo vimos, las elecciones regionales evidenciaron un ascenso también de estas tendencias de derecha y de extrema derecha. Hay que estar alertas de estos enfoques y de estas miradas y sus impactos en las sociedades, en el aumento de la desigualdad y en la imposición de un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos. Es importante resaltar que estas tendencias enfocan su mirada en la postura o en la construcción de un relato, la imposición y construcción de un relato, uno negacionista y la otra de una reconstrucción de una historia ficción que consolida héroes a quienes han vulnerado los derechos humanos en el mundo, quienes han propiciado las masacres y atentados contra pueblos como en África y como en América Latina, quienes han apoyado dictaduras que han vulnerado los derechos humanos. Ese relato es necesario tenerlo presente a la hora de hablar de la verdad y hablar de la reparación y hablar de la justicia. Y esa es la conexión con nuestra América. Se vienen consolidando fenómenos que nos traen nuevamente hacia propuestas de derecha y de ultraderecha, como respuesta tal vez a esta ola o segunda ola progresista en nuestro continente. Estas olas están más plegadas hacia fenómenos comunicacionales, el manejo de redes y el manejo de los medios masivos de comunicación.
se pliegan a discursos de seguridad, la necesidad de la seguridad de las personas, sobre todo en centros urbanos, para acercar una propuesta autoritaria, lo que llamaríamos un embrujo autoritario. Ese es el caso en Centroamérica de Bukele con la ampliación de las cárceles, en vez de mayor bienestar social para las comunidades. Es el caso de Bolsonaro en Brasil, es el caso que vimos en Macri y que hoy regresa nuevamente a Argentina con un candidato bastante controvertido, el candidato Milei, que gana las primarias y ahora va hacia las elecciones con cierta favorabilidad. Estos fenómenos necesitamos entenderlos y comprenderlos. ¿Qué está sucediendo en nuestra América? Y se repite el libreto. Nuevamente en Argentina, el libreto que ya había sido instaurado por Trump, y ocurre lo mismo con lo que se ha llamado el fenómeno Milei, que es uno de esos candidatos que se autodenomina libertario, pero con una tendencia netamente, profundamente neoliberal y tremendamente conservadora, a pesar de su nombre. Y lo que observamos es que precisamente es los medios de comunicación que toman como, si se quiere, un bufón que empieza a inflarse y a crecer en expectativa, a crecer entre los jóvenes, a vender y a tratar de captar ese descontento que no pueden tramitar los partidos tradicionales porque el sistema económico no se los permite. Las salidas son cada vez más difíciles en materia de empleo, en materia de seguridad social. Y entonces se busca un salto al vacío, y ese salto al vacío se está convirtiendo esos gobernantes de derecha. Y es el caso de Milei. Milei es uno de esos candidatos bastante enigmáticos, bastante graciosos, si se quiere, y desde esa gracia, desde esos insultos y desde ese desconocimiento por los derechos de los demás, pues ha empezado a crecer como espuma. Y hoy está y puede ser uno de los candidatos que obtenga la presidencia. Ese fenómeno se está presentando en diferentes lugares en Latinoamérica. Y quien lo ha contenido precisamente son las organizaciones sociales. Ya lo vimos en Bolivia, cómo fueron las organizaciones sociales quienes contuvieron ese golpe, quienes demostraron que con la fuerza de la movilización es posible derrocar esos intentos de golpes nuevos de Estado que tienen ya diferentes formas, el lawfare o esa sanción jurídica. Y también en el caso de Perú, que si bien no se ha logrado en este momento reconstruir el orden social en este momento, pues las organizaciones sociales están mostrando que tienen fuerza movilizándose en las calles con una fuerte represión, pero cada vez más nos muestran cómo es su voz la que tiene que ser escuchada. Y Colombia también es un caso emblemático, porque esas movilizaciones dieron el poder, lograron un gobierno progresista que hoy tiene grandes problemas y obstáculos para precisamente desarrollarse. Esas élites locales y regionales se colocan cada vez más torpedeando el proceso progresista, los avances en salud, en educación. Lo que logramos entonces en la calle se ve refrendado en las urnas, pero tiene un obstáculo cuando se trata de implementar por parte de esos factores reales de poder que cada vez están allí. Escuchamos entonces al profesor Claudio Cas de la UBA, quien nos va a dialogar sobre este fenómeno precisamente en Latinoamérica. Han ido cobrando fuerza como una forma de reacción contra los efectos de la globalización neoliberal. En Europa, en las últimas décadas, se ha expandido el desempleo, la pobreza, el deterioro de los salarios, y los distintos gobiernos han sido partícipes, actores, causantes de gran parte de esos procesos, y la derecha irrumpió como un canal curioso, pero canal al fin, de descontento frente a esta situación, con una bandera muy reactiva, culpando a parte de las víctimas por los sufrimientos de toda la sociedad. En vez de destacar que son los grupos dominantes, los capitalistas, las grandes empresas, los que hacen negocios a costas de los pueblos, los causantes del sufrimiento popular, bueno, ellos han encontrado en los inmigrantes, en las minorías, en los sectores desprotegidos, los presentan como los responsables de los sufrimientos de una parte del pueblo.
y han ido generando este clima de pueblo contra pueblo, de sectores asalariados nacionales contra sectores asalariados extranjeros, y de esta forma la derecha y la extrema derecha han ganado fuerza en Europa, con muchas contradicciones y diferencias con el pasado, ¿no? Se embanderan con los símbolos nacionales de cada país, pero participan de la Unión Europea, reivindican las monedas nacionales, pero aceptan el euro, defienden la soberanía nacional, pero convalidan la OTAN y la presencia de bases norteamericanas en Europa, y en su gran mayoría se han sumado al bloque que la OTAN ha gestado en esta guerra contra Ucrania. Con lo cual es una derecha sumamente demagógica, muy inconsistente, carente de políticas mínimamente sólidas, y en general, allí donde gobiernan, caso Hungría, caso Polonia, más recientemente Italia, en general mantienen una gestión dentro de los lineamientos de la derecha conservadora clásica. El otro gran referente de la derecha mundial está en Estados Unidos, está encarnado en la figura de Trump, que es el que verdaderamente ha fijado la agenda de la extrema derecha mundial. Formación, organización y movilización. 3 herramientas fundamentales con las que podrá contar la organización social y popular para plantar cara a esas nuevas, viejas organizaciones de ultraderecha que hoy pretenden, desconociendo derechos, dar soluciones a problemas de fondo que se han repetido y se han repetido sin que realmente sean la verdadera solución. Sus políticas son tremendamente neoliberales, tremendamente conservadoras y sobre todo negacionistas de los derechos y garantías fundamentales que se han ganado durante años y años de lucha popular. De ahí que sea la organización social con su unidad la que logre poner cara y frente a esos nuevos, viejos movimientos que hoy tratan de dar soluciones negando y desconociendo derechos. Veremos entonces si la organización popular podrá entonces organizarse para más adelante incluso plantear soluciones diferentes al Estado y al mismo gobierno. Otro tema bien interesante para hablar acerca de ello son los casos de corrupción en el país. Y podemos entonces adentrarnos en lo que ha presentado la Secretaría de la Presidencia del Gobierno de la República. Y esto es que aparece el primer mapa de impunidad frente a los hechos de corrupción del país. Allí se analizó todo lo que tiene que ver desde los años 2010 a 2023. ¿Y qué apareció allí? Pues pudimos encontrar que del 57%, casi 58% de las denuncias entre esta época, el 93%, casi 94% no tiene ninguna condena, el 89% no presenta capturas y el 77% está en indagación. Son múltiples las formas entonces que observamos desde el ámbito de la justicia que se evaden precisamente para que no hayan sanciones en todos estos casos de corrupción. Y eso nos lleva entonces a tomar y poner la lupa en 3 casos concretos y específicos. El primero de ellos es el caso de Odebrecht. Ese caso lo conocimos gracias a la justicia norteamericana, porque es allí donde se dio un acuerdo entre lo que se conoce como el Grupo Aval y la justicia norteamericana, precisamente para evadir la responsabilidad en Colombia. ¿Y cómo se dio? Pues precisamente lo que se buscó fue un acuerdo de cooperación, donde estas personas representantes del Grupo Aval de Corfi Colombiana, pues pagaron una multa de casi $80 millones y allí lo que encontramos fue quiénes son los principales responsables, pero desde la justicia norteamericana. En Colombia, por el contrario, lo que hemos visto es que de manera ligera la Fiscalía ha salido a realizar una cantidad impresionante de imputaciones, casi 60, a funcionarios de bajo rango. Y se ha enfocado solo en un funcionario de la empresa Corfi Colombiana. En este caso, entonces, vamos a escuchar qué opinan los expertos acerca del asunto y
Escuchemos entonces lo que nos dice la doctora Consuelo Ahumada, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Es un control del Estado absoluto por parte de estos sectores financieros, neoliberales, pero yo quiero ir un poco más atrás. En los años 90, cuando se empieza a impulsar, y realmente desde los 80, el modelo neoliberal y se proclama el fracaso del Estado, se habla de la eficiencia, de cómo opera el mercado y todo lo demás, y se generalizan una serie de prácticas que legitiman todo esto. Esto es gravísimo. Es decir, no es que antes no hubiera corrupción, pero yo me puse a comparar, yo escribí un libro sobre el modelo neoliberal y me puse a comparar, por ejemplo, el grado de corrupción de Gaviria y su familia en ese momento frente a alguien como los Lleras, por ejemplo, favores a sus hijos y demás, pero nada que ver, o sea, las leyes eran unas leyes que respondían a un modelo con fallas, pero que tenía como un objetivo claro, que era este modelo de la CEPAL, con muchas fallas, claro, pero dentro de la dominación de Estados Unidos y todo. Pero a partir del 90, y sobre todo después con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las comunicaciones, una cuestión muy importante para la juventud que nos escucha, que no ha vivido sino la época neoliberal, es decir, los de menos de 30 años o menos de 40 años, están metidos en esto y ven como lógico que el sector privado es el que hace bien las cosas. En 80 millones de dólares. Ese es el estimativo que tiene la Fiscalía General de la Nación frente al gran escándalo que ahora aborda a Ecopetrol. Precisamente es frente a un millonario robo que se ha presentado y se ha tratado de pasar como legal, donde están involucrados funcionarios públicos, empresas transnacionales, particulares, grupos al margen de la ley. Todo esto le ha costado al fisco, o le puede costar al fisco, uno de los huecos fiscales más grandes del país. En este momento las investigaciones avanzan, pero solo se ha logrado vincular a un grupo de personas, de esas que se han denominado gente de bien, es decir, directivos de compañías, personas que ostentan grandes lujos en redes sociales. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta investigación y queremos conocer la información desde el interior de la misma compañía. Vamos entonces a escuchar qué nos tiene para decir el señor Óscar Sánchez Pinto, directivo nacional de la USO. El robo continuado de combustibles, hidrocarburos a Ecopetrol no es nuevo. Nosotros en la línea del tiempo tenemos detectado que este hurto continuado inició con el nacimiento y fortalecimiento del paramilitarismo. O sea, desde el principio de los 90, los gobiernos de turno, la clase política tradicional y administraciones de Ecopetrol facilitaron el hurto de combustibles a esa estructura paramilitar para fortalecerse, para financiarse, para agruparse. Eso hay que dejárselo claro a la opinión pública, porque estas denuncias que hoy estamos ratificando la venimos haciendo desde el principio de los 90. Nosotros alertamos del hurto de combustibles, alertamos de la connivencia no solamente de las autoridades de policía y militares, sino de altos administradores por determinar en ese hurto continuado. Pero hasta ahora ha existido total impunidad. O sea, hasta el momento no hay una sola investigación que conlleve a la responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol. El puente está quebrado. Así podría titularse la noticia que embarga al país. En 9 años ya son 7 los puentes que se han caído, tristemente, por lo que podemos denominar actos de corrupción. ¿En qué sentido? Pues hablamos de errores de diseño, errores de construcción, ineficiencia, ineficacia, ineptitud de los contratistas nacionales y regionales que están llevando a la destrucción de la infraestructura vial del país, clave para la interconexión y de las regiones con la capital. El último de los hechos que nos pone de presente estos hechos de corrupción, estos actos de corrupción, es precisamente el puente Los Grillos de Boyacá, que conecta Boyacá con Casanare. Ya había tenido llamados de atención, ya la comunidad misma había indicado que era fundamental
que se interviniera dicho puente. Pero a la negligencia, a la falta de cuidado de los contratistas, por desgracia, con un movimiento de la tierra, él se vino abajo. Lo que está demostrando entonces es que cada vez más esas alianzas público-privadas que tanto se pregonaron como la gran solución a la respuesta de la infraestructura vial del país no es más que un obstáculo precisamente para la conexión y para que funcione en debida forma la interconexión vial del país. Lo que hemos visto en los tres hechos, en los tres momentos que presentamos, son desfalcos graves a el presupuesto nacional. ¿En qué se ven reflejados? En falta de educación, en falta de seguridad, en falta de más infraestructura. Precisamente se requiere de más atención, de más veeduría ciudadana, veeduría independiente, veeduría que lleve a que rápidamente se alerte sobre estos hechos de corrupción y rápidamente se intervengan para prevenir precisamente que sigan ocurriendo como están ocurriendo casi un puente por año, lo que no ocurre en ninguno de los países de Latinoamérica. Estaremos entonces atentos e informando sobre cada uno de estos hechos de corrupción para que se pueda evitar con la veeduría ciudadana popular que presentamos. Bien, hemos llegado al final. Hemos trabajado 3 temas. Ahora, la próxima sesión, en nuestro próximo encuentro, seguiremos ahondando temas esenciales en el mundo, en América Latina y en Colombia, para seguir potenciando nuestros puntos de vista.